Bueno, ayer ya habíamos iniciado todo lo que eran las hormonas tiroideas. Habíamos hecho una clasificación de las hormonas en base a su estructura. Teníamos aminas, teníamos proteínas y péptido, teníamos hormonas esteroideas. Las aminas eran derivados de aminoácidos, entre ellas estaban las hormonas tiroideas que requerían de tirosina. Y pues teníamos también a las catecolaminas que participaban mediante la tirosina como hormonas de derivados amínicos. Proteínas y péptidos, hemos indicado que bioquímicamente tenemos oligopéptido, tenemos péptidos y tenemos proteínas, dependiendo cuántos aminoácidos tenga cada una de estas hormonas. Los neuropéptidos, que son pues oligopéptidos, es decir, son pequeños, menos de 10 aminoácidos, generalmente se producen a nivel de los núcleos hipotalámicos y de ahí tienen que ir hacia la neurohipófisis para almacenarse, como el caso de la vasopresina y oxitocina. Y obviamente la adenohipófisis o hipófisis anterior produce otro grupo determinado de hormonas. Los esteroideas se iban a caracterizar porque derivan del colesterol. Teníamos hormonas que vienen a partir de la glándula suprarrenal, las hormonas sexuales, y también pues metabolitos activos de la vitamina D. Los 5 grupos que habíamos indicado para la adenohipófisis, estábamos con las somatotróficas que producen la hormona del crecimiento, las corticotróficas que secretan corticotrofina o también llamada CTH, las gonadotróficas que producen la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, y las lactotróficas que producen prolactina. Y las tirotróficas que finalmente van a producir TSH o la hormona tiroestimulante que va hasta la glándula tiroides para iniciar la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? El acrónimo solo contigo, sola contigo. La neurohipófisis o hipófisis posterior produce la vasopresina, también llamada ADH, y la oxitocina, y se producen a nivel de los núcleos hipotalámicos y se almacenan en el lóbulo posterior de la hipófisis. A ver, vamos por acá. Lucero, ¿podrías indicarnos en qué núcleo se produce la hormona ADH? Lucero Huaquipaco. Estoy registrando participación. ¿Está o no está Lucero? Ya. Sí, doctor, en el núcleo supraóptico. Ya, por favor, tu cámara, Lucero. Bien. Estos 5 grupos ya hemos explicado el día de ayer, si por alguna razón incrementan su concentración sérica, van a dar lugar a una hiperfunción, es decir, van a causar enfermedades. La GH puede causar acromegalia, gigantismo, las corticotróficas, insuficiencia suprarrenal, como la enfermedad de Addison o la enfermedad de Cushing. Luego tenemos alteraciones a nivel del ciclo ovulatorio. Luego tenemos a las lactotróficas, datos de hiperprolactinemia, y finalmente a las tirotróficas que pueden causar hipertiroidismo o hipotiroidismo. Habíamos indicado que pues la causa más frecuente para que estos grupos celulares aumenten su producción es la presencia de un tumor a nivel hipofisiario, y el más frecuente es el adenoma de hipófisis. Y este adenoma de hipófisis puede dar lugar a que cualquiera de estos grupos, de los 5 grupos celulares, pueda generar el incremento de estas hormonas y poder generar enfermedades. Ya el Alexander, ¿podrías indicarnos la diferencia entre hipertiroidismo y tirotoxicosis? A la 1, a las 2, a las 3. Por si acaso aquí sale quienes se salen de la llamada y demás. ¿Ya él se encuentra o no se encuentra? Muy bien, no se encuentra en clase. Disculpe, doctor, ¿se me fue el internet por un momento, doctor? Adelante, Danelí.
El hipertiroidismo es una hipersecreción de las hormonas tiroideas, pero por parte de nuestro cuerpo, ya sea en la hipófisis o en la misma tiroides. Y la tiroxicosis es por tiroides exógenas, como es la levotiroxina. Levotiroxina. Levotiroxina, sí, eso. Ya. Entonces es muy importante diferenciar. Podemos tener pacientes con clínica de tirotoxicosis. Es un ejemplo, por ejemplo, aquellos que reciben hormonas tiroideas de forma exógena como la levotiroxina puede incrementar su concentración sérica y generar manifestaciones clínicas. Entonces habíamos explicado que hipertiroidismo no era nada más que la síntesis y la secreción de hormonas tiroideas, pero de manera excesiva por parte de la glándula tiroides. En cambio, la tirotoxicosis no siempre involucra que el paciente tenga hipertiroidismo, más al contrario puede ser el incremento de la concentración de las hormonas tiroideas de manera exógena, como la administración de levotiroxina. Bueno, habíamos explicado la síntesis de las hormonas tiroideas, los diferentes pasos que nosotros tenemos que ir viendo para que se puedan sintetizar estas hormonas. Yasmín, Vanessa, ¿podrías iniciar cómo inicia la síntesis de hormonas tiroideas? Yasmín, Vanessa, ¿estás o no estás en clases?
tenemos exceso de la TSH, se estimula tanto a la glándula tiroides que va a generar una hiperplasia y a eso le vamos a llamar bocio. Entonces, el bocio puede estar presente tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo. Habíamos explicado también que pues la forma activa de las hormonas tiroideas es la hormona T3, esa es la forma activa que va a representar el 10% de toda la producción de la glándula tiroides, el restante 90% va a estar representado por la T4 y la única función de la T4 es la conversión hacia T3 gracias a unas enzimas que se llaman desiodasa 1, 2 y 3, y estas pues tienen que actuar en los diferentes tejidos. Entonces la T4 tiene la función de convertirse en T3 para reemplazar sus concentraciones séricas. Tenemos dos proteínas importantes, la tiroglobulina, que va a ser la responsable de transportar a las hormonas tiroideas, y a la transtiretina, cuya función va a ser almacenar o ser un reservorio de las hormonas tiroideas y prolongar su semivida. La tiroglobulina, pues solamente la fracción libre o la fracción circulante en sangre es la que va a generar el mecanismo de acción como tal. Lo demás, pues va a estar unido a la tiroglobulina y se va a liberar cuando disminuya la concentración sérica de las hormonas tiroideas. Hay situaciones que pueden incrementar la tiroglobulina o disminuir. Si estas se encuentran incrementadas o disminuidas, va a tener repercusión a nivel de las hormonas tiroideas, es decir, si la tiroglobulina se encuentra elevada, va a incrementar las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son esas situaciones? El embarazo, el tratamiento con estrógenos, hepatitis, el consumo crónico de heroína, y en qué casos reduce cuando estamos frente a esteroides o el paciente tiene un síndrome nefrítico. Ahora, las hormonas tiroideas tenían sus receptores que eran receptores nucleares, es decir, que van a estar dentro de la célula a nivel del núcleo, no va a ser como los receptores ionotrópicos, metabotrópicos o asociados a proteína G, y de esa manera, pues al ingresar a nivel del núcleo se unen a los receptores de hormonas tiroideas y van a activar la transcripción, y que era la transcripción no era más que la síntesis de nuevas proteínas. Las hormonas tiroideas actuaban a nivel de los metabolismos de hidratos de carbono, aumentaban la producción de glucosa, aumentaban la actividad gluconeogénica, gluconeogénesis del hígado. Catherine Saucedo, ¿nos puedes definir cómo se define gluconeogénesis? ¿Estás o no estás en sala, Catherine Saucedo? Sí, estoy. ¿Cómo se define? Ya, gracias. Darín Cachecalla. Sí, doctor. ¿Cómo se define gluconeogénesis? No recuerdo, doctor. Ya. Adelante, Mayli. Ok, doctor, la gluconeogénesis es la formación de glucosa, pero a través de sustratos que no son hidratos de carbono como el lactato. Y también aminoácidos, ¿no? Entonces, la gluconeogénesis es bien importante, ¿no? Ya hemos explicado que cuando veamos la parte del páncreas en la síntesis de sus hormonas y diabetes, ahí vamos a explicar qué función cumple cada una de ellas. Y entonces, como respuesta por parte del organismo, el páncreas tiene que liberar mayor cantidad de insulina para metabolizar ese incremento de la glucosa que genera el hígado. Aumenta el metabolismo de proteínas, genera proteólisis, degradan las proteínas musculares, por eso los pacientes que son hipertiroideos van a ser sujetos de contextura delgada. Como respuesta, nuestro organismo trata de sintetizar nuevas proteínas, pero como sabemos, si existe hipertiroidismo, por ejemplo, va a haber tanto incremento de hormonas tiroideas que la degradación va a superponerse sobre la nueva síntesis que trata de compensar esta degradación de proteínas. En cuanto al metabolismo de lípidos, vamos a tener la degradación de triglicéridos a nivel del tejido adiposo. Buenas tardes. La liberación de ácidos grasos y glicerol y la lipogénesis. Y por lo tanto, en estos pacientes se condiciona la lipólisis, se empieza a degradar tejido adiposo y eso condiciona todavía mucho más que el paciente pierda tejido adiposo. Entonces pierde masa muscular, pierde tejido adiposo.
Aumenta también la función de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto intercambia, ¿no? Saca 3 sodios e internaliza 2 potasios. Esta bomba requiere gasto energético, requiere el consumo de oxígeno. Como incrementa las actividades metabólicas, aumenta la producción de calor mediante un fenómeno de termogénesis y por lo tanto, al ser sensible a las hormonas adrenérgicas, el paciente va a experimentar esta sensación de calor. Entonces, por eso cuando se le palpa al paciente, él refiere que percibe que está caliente, que está con calor. Si nosotros no detectamos, por ejemplo, que las hormonas tiroideas se encuentran disminuidas durante el proceso de gestación y más aún al nacimiento, puede tener repercusión en el producto y puede generar un hipotiroidismo congénito o más adelante el cretinismo, que va a ser la presentación más grave de un paciente con hipotiroidismo. Estos tienen discapacidad intelectual, falta del desarrollo en estatura, tienen un retraso en el crecimiento, desarrollo, un retraso en el desarrollo motor y pues lastimosamente el daño o la alteración mental que ha sufrido no es recuperable, a no ser que nosotros hagamos el diagnóstico mediante el tamizaje neonatal. Darinka, ¿podrías indicarnos qué enfermedades se detectan en el tamizaje neonatal? Doctor, ¿Qué enfermedades se detectan en el tamizaje neonatal? La 1, 2, 3. Saucedo. Enfermedad de Graves. ¿Enfermedad de qué? Enfermedad de Graves. Eso detectamos en el tamizaje neonatal. Doctor, ¿puedo responder yo? Dame un minuto. No. Puede ser Para los que un no están hipotiroidismo. respondiendo, dame un minuto. Para los que no están respondiendo, estamos registrando -1, -1, -1. Más aún a las personas que no los ven en sus cámaras y pienso que está ahí su celular proyectando ventanas o su techo, no sé. Adelante, por favor, quien estaba respondiendo. Puede ser hipotiroidismo congénito. ¿Cuál es más? Así. Otro puede ser una hiperplasia suprarrenal congénita. Asimismo como una galactosemia. Sí, pero me falta la hora. ¿Qué enfermedades más? Igual se tiene que acabar. Una anemia falciforme. ¿Cómo? Una anemia falciforme. ¿Anemia falciforme? ¿En nuestro medio? Bueno, en nuestro medio no tal cual, pero podría presentarse directamente. En nuestro medio se detecta 6 enfermedades con el tamizaje neonatal. Uno de ellos es el hipotiroidismo congénito, por esta presentación tan severa que puede ser el cretinismo cuando no se diagnostica. La otra es la ¿Hipoacusia, doctor? congénito. ¿El creatinismo puede ser, doctor? ¿La qué? ¿Qué dices, Danelí? El cretinismo, doctor. No, el cretinismo va a ser la complicación más grave del hipotiroidismo congénito.